Saludos cordiales. Tengo el privilegio de contar con una invitada de excepción. Se trata de doña Patricia Ochoa Santos, viuda de Gabela. Cuando el país reconoce la lucha, el tesón, el esfuerzo, esa condición de mujer guerrera, está en su mente el nombre y por supuesto las características de una gran señora, que es Patricia Ochoa Santos, viuda de Gabela. El Ecuador le ha acompañado en su lucha. El Ecuador le apoya en este combate tan desigual de buscar la verdad. Y por sobre todas las cosas, el Ecuador respeta y quiere a esta dama. Bienvenida, Patricia, mujer luchadora, digna y valiente. Quiero iniciar esta tertulia más bien buscando aspectos de su vida como ser humano, como una ciudadana ecuatoriana. ¿Usted estudia su secundaria en qué colegio? Yo estudié mi secundaria en el Colegio Estela Maris de Oblatas y estudié ¿De qué ciudad? De Manta. ¿Ya? Y en la única universidad que existía en Manta, que era una extensión de la Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil, estudié 2 años de universidad. ¿Qué carrera? Siempre me gustó hotelería y turismo. ¿Ya? ¿En qué momento Patricia Ochoa conoce al joven militar de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela Bueno? Creo que había acabado de llegar en el año 80, con el pase a Manta, él, y realmente yo no salía mucho, era más bien una persona muy de la casa, pero somos una familia muy conservadora. ¿Cuántos hermanos tiene? Yo tengo 7 hermanos, y como conservadora la familia, mi hermana menor tenía enamorado, y mi madre no le dejaba salir si no era acompañada o con... Entonces, mi hermana me convenció para que la acompañe, y mi esposo en ese tiempo estaba dándose vueltas en el tontódromo, se puede decir, de Manta, ¿ya? Que era el malecón. Y él ya le había visto a usted. Él me había visto y se estacionó. Y él dice que cuando recién me vio, dijo, con esa mujer sí me voy a casar. Increíble. ¿Qué edad tenía usted, Patricia? Yo no cumplía 18 años todavía. ¿Ya? Yo todavía estaba en la secundaria. ¿Y su noviazgo fue largo o corto? Fue largo. Realmente le conocí en el 80 y me casé en el año 84. ¿Y qué es lo que le enamoró del joven militar Jorge Gabela? Al principio, le soy sincera, no me cayó bien porque como que quería impresionarme y hablaba hasta por los codos. Y yo, siendo tan introvertida, como que no me gustó eso. Pero él insistió, fue a mi casa como 3 meses seguidos y me fue agradando su forma de ser. ¿Ya? El hecho de la forma como me trataba, y creo que eso me fue haciendo enamorarme. ¿Y sus padres lo aceptaron de primera vista? Sí, realmente sí. Y aunque al principio... ¿Sus hermanos varones no eran celosos? No, mis hermanos varones, el mayor estudiaba aquí en Quito. ¿Ya? Y porque la gente de provincia siempre pensó que los hermanos varones tenían que ir a la capital o a Guayaquil a estudiar. En esa época creo que todos los de provincia pensaban parecido. ¿En qué fecha se casa usted con el general, en esa época seguramente teniente o capitán? Él se casó de capitán. Yo me casé a los 21 años y fue el 24 de julio del 84. ¿En dónde se casaron? Me casé el civil en Manta y el eclesiástico aquí en Quito. ¿Ya? ¿Y usted siempre cuando uno se casa, en el caso de una dama con un militar, le habrá tocado recorrer por varios espacios de la geografía nacional? Realmente creo que tengo que darle gracias a Dios. Mi esposo fue un piloto de combate y que la mayoría de su tiempo estuvo con el pase en Taura y en Guayaquil. Ya. Y eso nos hizo tener una vida mucho más estable y viví tan solo 1 año aquí en Quito, que fue en el año, bastantes años atrás. Su esposo con usted prácticamente se radica entonces en la ciudad de Guayaquil. Sí, efectivamente, en la ciudad de Guayaquil
mis hijos ya estaban grandes, estaban en la secundaria terminando mi hija mayor, cuando a mi esposo le dieron el pase acá a Quito, y nos sometimos a una votación donde iba a ser nuestra residencia. Ya. Y la única persona que quería vivir aquí en Quito era yo. Ya. Eran 4 votos en contra y solo era yo la única que quería vivir en Quito. A mi esposo siempre le fascinó la costa. Ya. Le gustaba la costa. ¿Cuántos hijos tiene con el general Gabela? Nosotros tenemos 3 hijos. Tengo mi hija mayor, que está casada, tiene 33 años. Mi hija Sofía tiene 31 años. Y mi hijo Jorge, el menor, 29 años. ¿Usted es abuela? Soy abuela de un varón de 6 años y de una nena de 7 meses. Ya. El general Gabela, ¿qué características tenía casa adentro? ¿Cómo era el ser humano? ¿Cuáles eran sus cualidades? Ante todo, creo que lo más importante, que gozaba de un absoluto respeto hacia su casa, su familia, sus hijos, el respeto por su esposa. Siempre estaba pendiente de detalles. Cuando él se iba a A o B situaciones fuera de la ciudad donde le mandaban, siempre estaba pendiente de llamar si estábamos bien. Siempre fue muy, muy protector con su familia. Responsable. Muy protector y muy responsable. ¿En qué momento comienza a darse ya una situación de problema al interior de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y por tanto una situación que se traslada dentro del hogar conformado por un militar de alto grado que ya tenía algún nivel de dificultades? Esa dificultad empieza, creo, cuando fue nombrado comandante general. ¿En qué fecha fue nombrado comandante? Fue nombrado comandante general el 15 de enero del 2007 en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Entonces el expresidente Correa le nombró comandante general. Efectivamente, él le nombró. ¿Cómo olvidar la llamada de pésame del 3 de enero del 2011, cuando me llamó Rafael Correa Delgado a decirme que le había nombrado a mi esposo comandante general por su capacidad, por toda su forma de ser, por su honorabilidad? Desgraciadamente se comprometió en esa ocasión a hacer una exhaustiva investigación acerca del asesinato. Vamos a llegar a eso, pero quiero, antes de abordar ese tema, conocer si es que usted, ya una vez que su esposo es comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, esto es la primera autoridad de una fuerza, si es que usted ya conocía inquietudes y situaciones específicas que preocupaban al comandante general. La preocupación de él empezó definitivamente cuando hubo los concursos para los helicópteros, y fue específicamente la más fuerte, fue en octubre del 2007. En octubre del 2007 le tocó ascender a mi esposo a teniente general. Y en esa misma ceremonia, oficiales estaban tirando anónimos o pasquines, como llaman, en contra de mi esposo. En la misma ceremonia de ascenso de mi esposo. Realmente me sorprendió mucho, tan solo porque unos días antes mi esposo se había opuesto a que se adjudique a la empresa HAL los helicópteros TRUF. Más aún, yo estoy convencida, ¿sí?, que todos los señores militares que participaron estaban al tanto, porque la documentación que le llegó a mi esposo de las falencias de los helicópteros TRUF se la hizo llegar el ministro de Defensa de ese entonces, el señor doctor Wellington Sandoval, y el viceministro de Defensa de ese entonces, el señor Miguel Carvajal. Le hicieron llegar y mi esposo lo único que hizo fue poner en la mesa del comité de contrataciones esa documentación que llegó desde el Ministerio de Defensa. Desde ese momento empezó una persecución perversa en contra de mi esposo. Ahí cambia la vida de la familia Gabela Santos, y se convierte en un verdadero infierno porque
logran detectar que su esposo está permanentemente perseguido, que está vigilado, que tiene problemas. ¿Usted algún momento supo si su esposo habló de manera directa y frontal con el expresidente Correa en torno a los problemas técnicos y al hecho cierto de que estos equipos no eran los mejores, no eran los que necesitaba la Fuerza Aérea? Mi esposo, el general Gabela, pidió reunirse con el presidente de la República. Yo me imagino que en su agenda presidencial ha de constar esa reunión. ¿Y para qué fue a hablar con el O sea, se presidente? reunió. Se reunió, habló acerca de los helicópteros TRU, más aún, habló de la situación que estaba pasando con los generales de ese entonces, las pugnas que habían y, sobre todo, de uno de los generales, el cual mi esposo específicamente en esa reunión fue a decirle que él le iba a dar el pase. A lo que el presidente Correa de ese entonces le dijo que no le dé el pase y que él le iba a avisar cuando sea oportuno darle el pase. Para esto, el 1 de marzo del 2008 hubo el bombardeo de Angostura. Y creo que en abril, específicamente, ¿Su esposo 9 de abril. estaba de comandante general en esa época? Sí, mi esposo estaba de comandante general en esa época. En abril del 2008, definitivamente pide su renuncia el ministro Wellington Sandoval por lo de Angostura, junto con los comandantes del ejército y el jefe del comando conjunto. Ese momento, el doctor Wellington Sandoval se le acerca a mi esposo y le dice que por orden del presidente no le dé el pase a ese general y que le dé, y que lo deje en el mismo lugar. Mi esposo se sintió insultado el hecho de no poder tomar decisiones dentro de su fuerza. ¿Y usted podría revelar el nombre de ese general o es delicado para usted? Definitivamente yo creo que ya en este momento es todo público. El general es el general Alonso Espinosa Romero, al cual mi esposo habló con el presidente para darle el pase. Y Él estaba inmerso en la negociación de los DRUP. En la negociación directamente no, pero según los documentos de la Contraloría, ni siquiera consta en la recepción. Él estuvo inmerso en la recepción de los helicópteros DRUP. Fue nombrado por el comandante general de ese entonces, el señor Rodrigo Borges. Fue nombrado a través de un oficio, le nombra para que reciba los helicópteros TRU. En este caso hay una serie de situaciones que se van tejiendo alrededor de la compra y del negociado, hay que decirlo con claridad, de estos aparatos que no le sirvieron a la Fuerza Aérea. Pero a lo largo de la conversación, por supuesto que vamos revelando algunos elementos. ¿Usted trató alguna vez de manera directa con el presidente Correa? Sí, efectivamente se hace una sentencia por el asesinato de mi esposo. Realmente desde un principio hubieron vacíos de investigación. Nunca había pasado por una situación tan dura y difícil como fue el asesinato de mi esposo. Nunca había estado inmersa en la justicia. ¿Nos puede relatar cómo vivió la familia Gabela Ochoa el día este, que seguramente es el día más triste de la vida de la familia y suya, Patricia? ¿Usted nos puede recordar qué estaba haciendo el general? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cómo ocurrieron estos hechos? El 18 de diciembre del 2010 era cerca de las 7 de la noche. Mi hija iba a salir a festejar Navidad con sus compañeros del gimnasio porque el novio de ese entonces de mi hija era socio del gimnasio y iban a festejar con todos los del gimnasio la Navidad. Esa noche mi hija le dice a mi esposo que le lleve porque él siempre les llevaba a todos lados y les iba a recoger. Mi esposo daba clases o asesoría en la UES, en la universidad que quedaba cerca de nuestra casa. Y al día siguiente, que era un sábado, a él le tocaba, porque él daba asistencia, pero a la universidad que funcionaba el fin de semana. Y ese día, sábado, tenía que ir a dar, y le dijo a mi hija que no le podía dejar, que estaba cansado, y que se vaya ella sola a la reunión. Ella cogió el carro, se fue. Y mi esposo se quedó conmigo esperándole.
Yo vi que ya era aproximadamente la 1 de la mañana. La llamé por teléfono. Le indiqué que no podíamos dormir hasta que no estén todos en la casa. Ella me dijo que justo en ese rato estaba en la casa de los padres del enamorado y que ella tenía mucho miedo de manejar cuando llovía. Estaba lloviendo. Y me dijo que dejara que escampe un poco, que apenas escampara, ella se venía a la casa. Aproximadamente a las 2 de la mañana. Llega a la casa, abre la puerta, sentimos un grito de mi hija. Mi esposo bajó corriendo, sin zapatos. Y yo ya estaba en el umbral de nuestro dormitorio cuando escuché el disparo y por las escaleras veía que salía el humo. Y llegué a media escalera, bajando de la segunda planta, y veo a un hombre pasando sobre el cuerpo de mi esposo, saliendo por la puerta principal de mi casa. Lo asesinan dentro de la casa. Lo asesinan dentro de la casa y le dan un disparo en la parte derecha del cuello, en la parte baja derecha del cuello. ¿Era una persona o varios que estaban ahí? Yo vi salir a uno, pero mi hija identifica que fueron 2 los que entraron a la casa. Lo asesinaron delante de su hija y de usted. Yo no alcancé a ver que le dispararon. Yo ya lo vi tendido en el piso cuando bajé. Mi hija sentía solo los pies de las personas que estaban caminando, porque a ella la tiran contra el piso y se quedó clavada entre su cuerpo en posición fetal, metida. Enseguida le llevamos a mi esposo al hospital. ¿Con en vida nuestro carro, todavía? Con vida, pero ya comenzó a colapsar en medio camino. Le llevamos al hospital Luis Bernaza, donde estuvo 10 días agonizando y ya no habló nunca más. Es una cosa tremenda, ecuatorianos. El asesinato del comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y luego un sinnúmero de vueltas para pretender hacerle creer a la opinión pública y al país de que se trata o se trató de un crimen de delincuencia común. Es una cosa que nadie puede entender como una verdad. Esto hace parte de una mafia que a mala hora manejó el país durante 10 años y que provocó destrozos gigantescos como este. La pérdida de una valiosa vida humana que sin duda alguna también conmocionó a un país que quiere vivir otro tipo de circunstancias. Patricia, pero antes de este crimen atroz, su esposo ya enfrentó a elementos vinculados con la Fuerza Aérea, incluso le llama a alguien y hay una grabación donde le hace saber que él conoce que le están persiguiendo y le dice claramente que él conoce dónde vive y le responsabiliza directamente dando el nombre del jefe. Le dice que le responsabilice de cualquier cosa que le pase o de algún accidente que se simule. ¿Cómo es que se da esta grabación? Efectivamente, realmente es sorprendente que nadie haya hecho nada cuando mi esposo, en la misma asamblea, el 3 de febrero del 2010, 3 de febrero del 2010, cuando fue llamado por el juicio político que se le hacía al señor Javier Ponce, fue llamado a hacer ciertas declaraciones. Ahí mismo fue amenazado y denunció su persecución. El presidente hace poco salió diciendo que el general Gabela nunca había hecho denuncias. ¿Qué más denuncias públicas en la Asamblea Nacional? Nadie hizo nada. Más bien la señora Silvia Salgado, en el documento que entregan, mandan a decir que se investigue las actitudes que ha tenido el general Gabela por no permitir la compra de esos helicópteros asesinos. Y me parece que una vez que denuncia en el seno de la Asamblea Nacional, también uno de los oficiales de la Fuerza Aérea le amenaza. Efectivamente. ¿Quién es el general Rodrigo Borges Flores, con el uniforme militar, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, le amenaza a mi esposo. ¿En qué forma? Le amenaza diciéndole, ya vas a ver lo que te pasa, hijo de tal. ¿Qué cosa? Realmente, luego de eso, sí, viene esa persecución perversa, sí, a tal grado que en abril del 2010,
le digo a mi esposo que nos vayamos de este país. Yo ya estaba muy estresada de ver carros frente a la casa que hacían luces, siempre con 2 hombres. Y la llamada que recibió de alguien que le decía que lo estaban siguiendo y que él no lo iba a seguir y que se iba quedando y que se iba a quedar en el Río Centro, pero que él no lo iba a seguir. Realmente me asustó mucho más cuando en diciembre del 2009 tuvimos que contratar una seguridad particular para solo nuestra casa, viviendo dentro de la urbanización privada. Después de la caída del helicóptero Drup, del primer helicóptero Drup, esa persecución se hizo ya a tal grado que mi esposo ya tuvo problemas de salud. Para entender bien, Patricia, ustedes, perdóneme, viven en una urbanización privada y aparte de eso contratan un servicio de guardianía particular para su casa. Sí. ¿Y qué dicen ellos cuando se da este asesinato? Bueno, nosotros en el 2009, diciembre del 2009, a pocos días de que se cayó el helicóptero Drup, si no recordarán, fue el 27 de octubre del 2009. En la fecha de aniversario de la FAE. Fuerza Aérea, así es. Entonces ya le habían pedido a mi esposo, la prensa, que dé ciertas declaraciones acerca de los helicópteros, porque no se compraron y todo eso. Realmente comenzamos a ver, fue la primera aproximación que hubo, el hecho de que abrieran la puerta. Yo estaba sola en mi casa en esa ocasión. Yo tenía 4 perros que vivían dentro con nosotros y abrieron la puerta de mi casa y los perros le sacaron corriendo a 2 personas. Esa fue la primera. Nos íbamos a ir a pasar Navidad a Manta con mi familia y para esa ocasión que la casa se quede sola, mi esposo contrató la seguridad privada. ¿Cómo cambia la vida de la familia Gavela Santos luego de la familia Gavela Ochoa, luego del cruel asesinato del general Jorge Gavela Bueno? ¿Cómo cambia su vida? Bueno, a buena hora, mi hijo, el menor, que tenía una beca, que estaba estudiando en Maryland, estaba ya en 2º año de la universidad. Él quiso coger el lugar de padre y madre, de padre, el hombre de la casa, y quiso quedarse, renunciar a la beca. A lo que le dije que no, que su padre no estaba en la casa, pero que me correspondía a mí ser el jefe de familia y que su padre lo único que hubiese querido era que termine la universidad y que aproveche. A los 6 días de haber enterrado a su padre, tuvo que regresar a la universidad. Creo que su hermana mayor, Anaís, mi hija, tomó la decisión de ser esa parte fuerte, porque creo que mi hija Sofía, que presenció, nos desbordamos las 2. Y Anaís fue esa parte fuerte que nos dio para salir adelante. Eso que nos decía, no pueden tirarse a morir. Mi papá que hubiese dicho, tenemos que salir adelante. Creo que el día más triste fue obligarle a mi hijo a llevarle al aeropuerto, ver que se suba al avión porque tenía que irse y porque él tenía que cumplir y tenía que ir a terminar su universidad a Maryland. Sin duda, Patricia Ochoa Santos es un ejemplo de coraje, de valor, de dignidad. La situación es especial cuando uno escucha un relato, uno se conmueve. Pero qué duro será vivirlo, Patricia. ¿Cómo usted logró retomar un nivel de algo que seguramente jamás se habría imaginado que le toque en su vida? De luchar denodadamente por buscar la verdad en torno al asesinato de su esposo. ¿En qué momento usted decide enfrentar con coraje esta lucha? Creo que era esa impotencia cuando se estaba investigando el asesinato de mi esposo. Ver que no se hacían las debidas pericias. Ver por parte de la fiscalía que fui en una ocasión y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no prospera esto?
Y él me dijo, es que el fiscal de ese entonces me dijo, es que la policía no quiere investigar. Yo me imaginé siempre que la autoridad máxima que ordenaba a la policía más bien era la fiscalía, para que haga A o B pericias. Y realmente creo que esa ama de casa, que siempre fui, porque nunca trabajé en ningún lado, creo que desde el día que me casé siempre fui esa ama de casa. Estoy convencida, sí, que de una u otra manera, cuando a uno le tocan las cosas que más ama en la vida, creo que eso es lo que a uno le da fuerza y coraje para exigir verdad. Y yo creo que esa ama de casa, que siempre estuvo más bien protegida dentro de su casa, salió a la luz pública. Esa ama de casa, esa madre de familia cariñosa, esa esposa abnegada y buena se convierte en una leona herida que sale a buscar la verdad. Y usted se entrevista con una serie de autoridades y finalmente se logra algo que aparentaba buscar la transparencia de este doloroso tema, y se conforma una comisión interinstitucional para investigar este asunto, y todo en la línea de la falsa publicidad para decir que ese gobierno no tenía nada que ocultar. Y ellos contratan los servicios de un perito internacional, Roberto Mesa Miela, para que él haga toda una investigación técnica y peritaje y produzca 2 informes, que él los llama productos, y que si es que en el segundo informe habían indicios para establecer que el crimen no había sido el resultado de delincuencia común, se avanzaba hacia un tercer peritaje. Todo esto se vivió al interior de esa comisión. ¿Cómo fue su relación con esta comisión y cómo siguió su lucha? Mi relación con la comisión fue muy sórdida, muy sorda de un lado. Siempre que pedía reunirme con los ministros de justicia, que eran los que estaban a la cabeza del comité, siempre me sacaban a la luz que la única persona que me iba a informar era el señor presidente Rafael Correa Delgado. En el transcurso de esa investigación... Perdóneme, desde el principio le dejaban la responsabilidad al jefe del Estado para que él anuncie, para que él le informe, y luego se dice que él no conocía, que él hizo tal comisión y que ellos eran los que conocían. Él conocía todo. Efectivamente, como veía esta situación de indiferencia con el dolor de la familia, con indiferencia con la investigación, de no querer informarnos, me vi abocada, y en el transcurso de ese tiempo le escribí algunas cartas al señor Rafael Correa Delgado, entre ellas una que tengo muy presente, que es la del 17 de septiembre del 2013, que la reciben en la Presidencia de la República, pero nuevamente de la Presidencia la derivan al ministro de Justicia de ese entonces para que él sea el que me atienda. ¿Quién era Lara? Efectivamente, y para que termine diciéndome lo mismo, solo el señor presidente le informará. Realmente lo que ha pasado mi familia con funcionarios públicos, jamás podrá imaginarse la gente que trata con estos temas tan duros para tratar de resolverlos, jamás podrá imaginarse los ecuatorianos por lo que hemos pasado nosotros. Yo he pasado hasta por el mismo fiscal general de ese entonces, que salió a la prensa a decir que era Chiriboga, que me tiró documentos por la cabeza en una reunión con los abogados, y que le exigí, lo único que le exigía era, eso era en el 2014, que lo único que tenía que hacer era hablar con la Presidencia de la República y con el comité para que nos entreguen el informe, cosa que jamás lo hizo. Nunca más me vio la cara después de esa reunión. Y el fiscal Vaca, le hicimos varios escritos y tampoco, jamás nos dio la cara. Estamos, Patricia, en una trama de engaño sobre engaño, en una trama realmente oscura de silencios, de engaños, de simulaciones, de falsedades, de maltratos. En eso estamos. ¿Cómo es posible? Esto es una delincuencia organizada. Esta es una mafia asquerosa. No puede manejarse así un país. ¿Cómo es que usted
no deja de lado y persiste y continúa y se supera a sí mismo frente a una situación de desgracia total que después tiene que enfrentarle a hablar con una serie de autoridades que usted sabe que le están mintiendo, que le están engañando. ¿Cómo es que usted continúa en esta batalla? Yo quiero para mis hijos y para mis nietos y para todos los ecuatorianos de las nuevas generaciones un país diferente. Y yo creo que los ecuatorianos de nuestra generación, las generaciones que vienen, estamos obligados, desde el lugar donde estemos, desde el lugar que ocupemos en la sociedad, de exigir un país dentro de justicia, verdad, dentro de cánones de ética y moral. ¿Cómo no, Patricia? Dígame, ¿hay alguna excepción que confirme la regla? ¿Algún funcionario entre las puertas, si no, haya tenido un trato diferente y le haya tratado de ayudar y de guiar a usted? Me refiero a los funcionarios del Correato. Si yo hablo de los funcionarios del Correato, definitivamente creo que me quedo corta. Prefiero ni siquiera mencionar a ninguno de ellos. Todos estaban en la misma línea de engaño y de un poco dar largas a este asunto y de no manejar las cosas con la seriedad y precisión que el caso ameritaba. Definitivamente. El cambio comienza cuando la Defensoría del Pueblo hace un acceso a la información pública pidiendo a la Presidencia de la República los documentos. Ese es el día en que cambia el caso Gabela. Pero ya con el nuevo gobierno. Con el nuevo gobierno. Ya. Con el nuevo gobierno. Porque yo antes ya había hablado en el 2017, apenas posesionado el señor Lenín Moreno, hablé con él. Patricia, tenemos que convenir en el hecho cierto de que el presidente Moreno da un giro definitivo que permite incluso un espacio de libertad de expresión. En lo político el Ecuador se aleja de la venezualización, hay un poco más de apertura hacia el conocimiento de una serie de cosas graves que se dieron en la época del Correato, más allá de observar que los problemas en lo económico están intocados, pero hay que reconocer esto. Efectivamente. Entonces usted habla con Moreno. Sí, efectivamente, hablo con él y mucho más. Después del acceso a la información pública, él mismo me llama por teléfono, él personalmente, y pone a su disposición a una secretaria para que coja alguna documentación que yo le facilité. Y realmente pienso que cuando se hace el acceso a la información pública fue el momento en que la avanzó parte el caso. formal cambió. Cambió. El hecho de que nos entreguen ya, levantada la reserva, el juez de tránsito del primero y segundo producto. En el segundo producto ya se descarta la delincuencia común y se habla de delincuencia organizada y que se pasa a la siguiente fase. ¿Ya? Y más aún, pocos días después de eso, se presenta el exministro de Justicia, Lenín Lara, confirmando que él recibe el tercer producto. Es curioso porque incluso la ministra Lady Zúñiga aparece en la comisión que ahora está trabajando en la Asamblea Nacional a decir y a reconocer que existe el tercer informe, pero persiste en señalar que este concluía en que se trataba de un crimen de delincuencia común. A mí no me llama la atención nada la actitud de la señora Lady Zúñiga. Cuando ella me hizo entrega a mí del informe, mutilado, el 9 de julio del 2015, me entregó un informe sin firma ni sumilla del perito Mesa, en el cual, sí, cuando yo le pregunto que dónde estaba la firma de ese documento y qué valor tenía ese documento sin firma, ella me contestó que el que iba a entregar que le había entregado ya a la Fiscalía el 2 de julio, ese sí tenía firma y sumilla. El país no tiene la menor duda de que el asesinato cruel del general Jorge Gabela Bueno tiene directa conexión con el negociado de los helicópteros Drup, que cobraron ¿cuántas vidas? Bien, tengo entendido que hubieron 2 o 3 muertos y creo 2 personas que quedaron con discapacidad. Esa relación con este negociado determinó este crimen atroz. Pero lo que no entiende el país es cómo, si ya todo está claro, la situación se ha ido poniendo en un plano definitivamente de esclarecimiento. El propio perito extranjero Roberto Mesa Niela
ha manifestado su predisposición para rehacer el tercer informe. Entonces ya depende de la decisión política para rehacer ese tercer informe y que la Fiscalía definitivamente tope y llegue a los verdaderos autores intelectuales. Bueno, nosotros a través de estuvimos del día martes de esta semana entregando una documentación junto con el coronel Pazmiño y su equipo que queda confirmada y hasta con testigos protegidos el uso que hizo la Fuerza Aérea con el seguimiento al general Gabela. ¿Ya? Hay esa confirmación, Patricia, entregamos a la Fiscalía. Les recuerdo que lo que usted entregó a la Fiscalía todavía tiene carácter de reservado. Sí, efectivamente, entonces, por eso no lo toco. Usted puede darnos una idea global del tema. Es. Se confirma aquí la existencia de una persecución de parte de la propia Fuerza Aérea. Sí. Ordenó que lo sigan al general Gabela. Eso está confirmado. Mucho más ayer con las declaraciones que hubo en la comisión de la Asamblea, con la presentación del señor general Barreiro. El día de ayer, cuando uno de los asambleístas le preguntó que si sabía algo de la persecución del general Gabela, él dijo que no, que solo se había enterado a través de YouTube. Pero eso fue vergonzoso, Patricia, pero mucho más, porque este señor llega a mencionar que la adquisición que se hizo de estos helicópteros Drup correspondía a las necesidades de la Fuerza Aérea y que eran muy buenos los equipos. Efectivamente, mucho más cuando el comandante general de ese entonces, el señor Rodrigo Borges, cuando se iban a adquirirlos, dijo que esos helicópteros eran para que duraran 25 años. Total, creo que no duraron ni 6 años operando. Vergonzoso el hecho que cuando yo le hago acuerdo que a través de su secretario, ellos mismos, el general Barreiro, a través de su secretario, ¿sí?, me manda al secretario a mi casa y el secretario de él como comandante general me habla de la grabación. Y querían que esa grabación entre el general Gabela y el coronel Vargas salga como que se ha salido de un computador de mi casa y que yo un día lo encontré y que yo les he hecho llegar. Esa fue una cruel mentira que ayer creo que él tuvo que asumir, y lo dijo él textualmente, que se había recibido esa grabación después de que dijo que no conocía la persecución. Tuvo que reconocer ante mi pregunta que efectivamente él recibió. Reconoció. Que él recibió esa grabación a través de Secretaría y que la hizo llegar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para calificar a la promoción 29 de generales. Entonces, ¿cómo es que dice que no conocía si es que su esposo estaba siendo amenazado? Esas son las contradicciones. Hay una contradicción total, pues. Es una contradicción total. Más aún, yo creo que usted como abogado debe de saber. Él dice que su órgano regular era... Yo le pregunté por qué razones no le... Enseguida, estamos hablando que la calificación para la promoción 29 fue en septiembre del 2011. No se había cerrado la indagación previa. ¿Sí? Esa grabación hubiese servido de mucho para investigar en la Fiscalía. Y el señor hace que se suba al Consejo. Muchos. Hace subir al Consejo Supremo, pero él, como general Barreiro, sabiendo que se había cometido un crimen meses antes, no la judicializa en ningún momento. Eso es infame. Y eso acarrea responsabilidades penales. Él ayer dijo que por jerarquía, su órgano regular era el general González, jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Patricia, yo confío en varios elementos y en uno de los que confío de manera particular es en el Contralor General del Estado, en el Contralor actual. Yo creo que la Contraloría, el Contralor Pablo Celi, debería conformar una comisión del más alto nivel de veedores ciudadanos, porque la Contraloría también tiene que actuar, tiene que sobrevigilar ya los aspectos inherentes al buen uso de fondos públicos. No es cuestión de declarar que el Estado ecuatoriano, como escuché a algún elemento que está perdido, que han recuperado más del costo de los equipos y que todo está superado. ¿Quién devuelve la vida del general Gabela? ¿Quién devuelve la vida de los pilotos ecuatorianos que fallecieron en esas cajas de la muerte?
mucho más cuando vemos que en el 2016 el Estado hace una demanda a HAL y HAL hace una contrademanda en las cuales hablan de que los helicópteros no tenían la certificación FAR 29 y que ellos se sentían engañados por parte del Estado, en el cual él defiende a HAL, un abogado de apellido Donoso, y el ex asambleísta Aguilar. Defienden a la empresa HAL. Y por parte del gobierno lleva la defensa el esposo de la secretaria jurídica actual, la señora Joana Pesantes, creo que es el señor Javier Casar. Realmente sorprendente. Impresionante. Y cuando yo en estos últimos días he pedido documentación a la Fuerza Aérea, a través de la Asamblea de la Comisión de Fiscalización, han respondido que la documentación se encuentra en ese proceso judicial que se lleva y no me entregaron esa Patricia, después de esta ejemplar, dilatada, valiente lucha suya, ¿usted siente que estamos cerca de la revelación de las verdades en torno al crimen cometido en la persona de su esposo? Soy un poco escéptica por lo que rodea el asesinato de mi esposo. Estamos hablando de mafias de vendedores de armas. Estamos hablando de mafias de vendedores de armas con nexos dentro de un gobierno, conexiones de amistades muy cercanas. Estamos hablando de generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Soy muy escéptica que se llegue realmente a todos los autores intelectuales. ¿Usted sabe quién es el autor principal intelectual del asesinato de su esposo? Tengo los nombres de cada uno de ellos. Cada uno de ellos, tanto de vendedores de armas, funcionarios del gobierno, como generales de la Fuerza Aérea. ¿No teme por su integridad? Creo que en este momento, si me hacen algo, todo queda claro. Yo creo que no se van a atrever a hacer nada. Yo sé que han amenazado al perito y que las amenazas van subiendo de tono, pero sé que no se van a atrever conmigo. ¿Usted cree en Dios? Definitivamente. Creo antes que en la justicia del hombre, creo en esa justicia infalible, esa justicia de la divinidad de Dios. ¿Cómo le acompañó el pueblo ecuatoriano en esta larga lucha? Con su afecto. ¿Usted ha sentido eso? Con su afecto, con su ayuda, gente en la calle que me regala un rosario, me regala una pulsera de hilo, diciendo que Dios le ayude, Dios le ampare, que rezan por mí. Yo creo que esas oraciones de muchos ecuatorianos, esas oraciones y el hecho de que crean en lo que le pasó al general Gabela. Porque lo único que buscamos, la familia, es justicia y verdad. Patricia, y creo que la justicia está demasiado tarde, porque justicia tardía no es justicia. Así es, Patricia. Agradeciéndole de corazón por su gentil aceptación a este diálogo, quiero que mirando a la cámara le envíe un mensaje a Correa Delgado. No tengo nada que decirle al Señor. Creo que le voy a decir lo mismo que mi hija le escribió hace poco en una carta. Le deseo que todos los fantasmas de todo el daño que hizo a la sociedad ecuatoriana no le permitan vivir en paz. Es el karma que va a llevar de por vida. Jamás podrá imaginarse el dolor que sembró en muchas familias ecuatorianas con su persecución. Desde su sabatina, de ese donde pretendía ser el rey del Ecuador, donde sentenciaba, donde juzgaba. Ojalá Dios algún día le perdone. Ojalá. Lo único que le pido a la sociedad ecuatoriana, que nunca olvide la infamia que vivió el pueblo ecuatoriano durante estos casi 11 años. Espero que algún día tenga paz en su corazón. Yo lo único que puedo sentir por el Señor, no por el Señor, por Rafael Correa Delgado, es una infinita compasión. No quiero estar en su pellejo cuando la justicia divina haga lo que tenga que hacer. La justicia del hombre a veces no es justa. Es Patricia
Ochoa Santos, viuda de Gabela.